¿Qué entendemos por la evaluación? Y yo digo que es un proceso de diálogo, de comprensión y de mejora. Ahí se ve claramente que puede haber otras concepciones no solamente distintas o divergentes, sino contradictorias. Las pruebas están muy de moda. Primero hay una concepción del conocimiento como mercancía, como valor económico. Entonces es como si se pesaran. Sabes 5, sabes 7. Tú tienes un 7 i sabes més que jo, que tengo 6.9. La finalitat de l'avaluació no ha de ser solament quantificar. La finalitat de l'avaluació és que l'individu pugui saber on està i quin és el proper pas que ha de fer per poder avançar, però no en un sistema tancat, sinó al llarg de la vida. Las pruebas externas que se hacen sobre el sistema educativo, sean de iniciativa internacional, como las que nacen de la OCDE, PISA, por ejemplo, las pruebas nacionales de diagnóstico, las reválidas que contiene la LOMCE. Y hay una filosofía en común que nace de la cultura neoliberal, que tiene ejes muy cuestionables de competitividad, la obsesión por el resultado. ¿Cuál es el trasfondo de las pruebas y cuál es la filosofía de las pruebas? ¿Cuál es el motor? Yo diría que no es nada inocente, que obedecen a un entramado ideológico que traslada el mundo de la empresa a las instituciones. Las personas se convierten en productos y las finalidades son los resultados. Las pruebas externas de la LOMCE son algo artificial, algo que solo sirve para controlar a los centros. La LOMCE repite la palabra evaluación, me parece que 164 veces. No entra en el análisis de por qué unos centros funcionan de un modo u otro y otros no funcionan. Los exámenes, como están pensados, causan en los alumnos una actitud esquizofrénica, digo yo. Aprenden no por aprender, no por el placer de aprender, aprenden para examinar. No es evaluación, es control, es rendimiento de cuentas. ¿Y rinde cuentas ante quién? Ante quien ostenta el poder. En la Comunidad de Madrid, para las pruebas LOMCE, se ha encargado la gestión a una empresa externa. El coste de los servicios de esta empresa ha sido de 650.000 euros por las pruebas externas LOMCE aplicadas en la gestión de la aplicación en la Comunidad de Madrid. La adjudicataria ha sido la empresa 2E Estudios. Dicha empresa tiene como administradora única a Elena Goborova, que además es la directora de la OCDE para la aplicación de PISA en centros educativos. Puertas giratorias, suculento negocio, control del currículum. La polémica está servida. Esa gestión ha sido pues, la de la organización en cuanto a distribución de materiales, documentos para rellenar los niños y niñas, la plataforma en la cual se han vertido los datos de los resultados del alumnado y de los contextos sociofamiliares del profesorado, del alumnado y de los directores y directoras de los centros que han tenido que rellenar unos cuestionarios de contexto y que han introducido los datos en esas plataformas. Somos todos fábricas de datos y los alumnos, los niños y las niñas más. Yo creo que los padres deberían ser más sensibles y estar más vigilantes, es decir, que no los conviertan en fábricas de datos y que no empleen luego esos datos agregados vendiéndolos a terceros o para tomar decisiones que nosotros no conocemos. Esos datos tienen que ser para los fines que se han recabado, que son fines educativos. Los agentes externos a este proceso desconocemos ese tránsito en el momento que se pueda haber producido, incluso si se ha producido. Nadie externo ni a la empresa podemos conocer dónde se hayan alojado los datos. Es obvio que los tiene la empresa. El día que un padre o que un chico de los de ahora vaya al banco y le denieguen un crédito y no quieran decirle por qué, posiblemente, o un seguro, posiblemente es porque la empresa de seguros o el banco está utilizando información que ha dejado a lo largo de toda su vida. Así de claro. La no realización de estas pruebas no tiene efecto ninguno en el alumnado.
La repercusión que tiene es que no aparecerá consignado resultado alguno en su historial ni en su expediente y por lo tanto no será tenido en cuenta a ningún efecto. El tema de les revàlides. Jo crec que ens hem de plantejar per qui treballem com a mestres. Estem treballant per l'administració, per la inspecció o per al nen? En realidad, el ministro Wert, cuando hablaba de la LOMCE, la justificaba en gran medida basándose en PISA. Es muy interesante observar cómo el impacto de los resultados de PISA está influyendo de forma significativa en las políticas nacionales, y España no es ninguna excepción. Curiosamente, los sistemas educativos entonces no quieren solamente utilizar PISA para mejorar la calidad de los sistemas, sino para mejorar en el ranking de PISA. Acaba siendo un objetivo en sí mismo. Los gobiernos lo que quieren es aparecer en el próximo ranking de PISA más arriba. PISA, que es el examen que realizan los alumnos a los 15 años, lo impulsa la OCDE. La OCDE és un organisme econòmic i té els seus plantejaments i no està malament escoltar, però una vegada escoltat això, no pot ser que la finalitat de l'escola sigui només preparar per al món del treball. L'escola té la finalitat de crear personas críticas. PISA es un instrumento de evaluación de la calidad de los sistemas educativos que inventó la OCDE en el año 2000 y que se aplica cada 3 años y evalúa la competencia en ciencias, la competencia matemática y la competencia lingüística. Y publica sobre todo rankings de países, los que están mejor, los que están peor. Les proves PISA no avalúan el que s'està fent a l'aula. Los resultados es el primer escalón para seguir andando, para seguir caminando hacia el conocimiento de aquellos factores que son claves para explicar los resultados de centros educativos sin tener en cuenta el entorno socioeconómico de estos centros. Si no conocemos el contexto, los resultados no tienen sentido. Simplemente sabemos que han respondido a unas preguntas, pero no sabemos el tipo de conocimiento que están defendiendo. PISA nos dan unos resultados, pero yo no me puedo beneficiar ni como centro ni como profesor de lo que me diga PISA. Al no evaluar currículums, contenidos, sino competencias de los alumnos, lo que pone en valor es hasta qué punto los sistemas educativos son útiles para formar a los alumnos en competencias. ¿Y por qué en competencias? Porque es la clave para el sistema de producción. Ya se han hecho varias ediciones de PISA y si uno preguntase, ¿han mejorado las escuelas? ¿Han mejorado la práctica educativa? ¿Han ayudado a los que estaban en peores situaciones? La respuesta para mí es tajante, no. Un grupo como Pearson, en Estados Unidos, es el grupo que diseña las pruebas para PISA, las aplica, y es el mismo grupo, que es un grupo editorial importantísimo, que edita los materiales curriculares, los libros de texto para eso. O sea, ellos diseñan las pruebas de evaluación, los instrumentos para evaluar esas pruebas de PISA y hacen los libros de texto. Pearson, por cierto, empezó como una empresa de construcción, luego se convirtió en editorial. Pearson es la empresa global, por definición, en educación. Es la mayor empresa de servicios educativos del mundo. Tiene editoriales enteras de libros de texto, de revistas científicas. Pearson es una gran subcontratista de evaluación, de tal manera que evalúa externamente el rendimiento y los conocimientos, las competencias de niños y niñas de muchos países del mundo, tanto a nivel estatal, por ejemplo en los Estados Unidos, como comunidad autónoma en España. Ha ganado concursos para hacer todo el procesamiento de datos del informe PISA, OCDE, muchos países, muchos datos, y de alguna manera Pearson intenta, aunque tiene bastante oposición, definir cómo debería ser la educación en el mundo. El círculo es perfecto, o sea, el negocio es enorme porque es cada estudiante
Está comprando materiales de ese tipo. Y a su vez condicionan el currículum. Claro, tú vas a estudiar aquellas cosas que ellos consideran que son importantes. ¿Cómo no entender que esto es un negocio, el de las pruebas, cuando los que las confeccionan y las aplican y las manejan, pues tienen unos intereses extraordinarios, unos beneficios extraordinarios, porque esto es en todo el mundo. No es decir, es un país que encarga unas pruebas, esto es un negocio tremendo. Aparte de lo ideológico, aparte de lo político, porque ese ranking no es un ranking inocente. Que ahora el profesor en el aula o la institución en su conjunto lo que pretende es tener mejores resultados en las pruebas. Y se pone la maquinaria al servicio de los resultados en las pruebas, no del aprendizaje. La reunión de evaluación de los profesores, ahí no debería ser una cantata de notas, sino una discusión, un diálogo, un debate sobre cómo estamos evaluando a los alumnos y por qué este alumno contigo suspende y conmigo tiene sobresaliente. Cuando nos planteamos, vamos a ver a qué llamamos fracaso. Porque el que tiene éxito en la superación de las pruebas y acaba destrozado psicológicamente, ¿ha tenido éxito? Y el que ha tenido éxito en las pruebas y en las calificaciones y se convierte, como estamos viendo en muchos casos de la corrupción de nuestro país, no son tontos los corruptos, no es que no sepan, es que tendrían sobresalientes, casi seguro, pero ¿qué han hecho con el conocimiento? El examen es simplemente medida de coerción, medida de chantaje, emocional sobre todo. Y un alumno puede sobrevivir a una mala enseñanza, no puede sobrevivir a una mala calificación, porque la mala calificación lo excluye. Esa presión se hace más intensa en las personas que tienen menos probabilidades de tener éxito, porque están más amenazados por el fracaso. Personas con síndromes, personas con situaciones familiares desfavorecidas. Hay finalidades dañinas, hay finalidades perversas de la evaluación. La evaluación se ha podido utilizar muchas veces como amenaza, como tortura, como castigo, como comparación injusta, como un sistema de medición tramposo. Tenemos cabezas que acumulan una información que no van a utilizar en la mayor parte de los casos y en cambio tenemos personas que humanamente dejan mucho que desear en su equilibrio mental, afectivo. Hay que ir contra la corriente. Hay que entrar a combatir con valentía cívica, ir contra la corriente que convierta a la escuela en una empresa, a los alumnos en clientes y que convierte a la societat en un mercado. Darrere de qualsevol moment avaluatiu hi ha uns valors, hi ha un posicionament ideològic, polític, social. Las escuelas deberían preocuparse de formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo.